en el versículo 18, 10 y 8. Apocalipsis 13, 8. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, y cito, aquí hay sabiduría, aquí está hablando de la marca de la bestia, del anticristo. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. Pues es número ¿de qué? De hombre. Y su número es 666. Aquí aprovecho para abrir un paréntesis. En el calendario griego no tenía o no tiene números, perdón. Sí, no tienen números como tal, utilizaban las letras del alfabeto griego y le daban un valor numérico a cada letra. Entonces lo que está diciendo aquí Juan el apóstol es que el nombre de la bestia y la marca que van a poner va a ser sumado al alfabeto griego 666. Por ejemplo, Pancho Pistolas. Vas a ver en el griego, suma las letras 666. Es el nombre que van a tener inscrito en la frente o en la mano derecha. Es lo que la Biblia profetizó hace 2000 años. Mire, y otro a propósito. Ahorita hay una empresa llamada Walletmore, creo que es sueca, y ya está vendiendo chips del tamaño de un grano de arroz para implantarlo y ya no es necesario que se use tarjetas de crédito ni de débito. Tú llegas y nada más pones la mano en la terminal. ¿Y sabe qué dicen ellos? Se tiene que poner en la mano derecha, así dicen ellos. Todavía no dicen en la frente. Pero son adelantos, ¿verdad? De cómo la Biblia nos sorprende de cómo se había adelantado ya Dios en estos tiempos proféticos y que de alguna forma ya son como pequeños ensayos para lo que viene en un próximo futuro. Ok, entonces, cerramos ahí el paréntesis. Vemos pues que el número del hombre o el número 6 representa al hombre porque el hombre fue creado en el día sexto. Por lo tanto, tenemos también la conclusión de que como el número 6 en la numerología bíblica se asocia al ser humano, a un ser imperfecto, el número 7 pues se asocia a plenitud, a lo divino. Por ejemplo, en Apocalipsis encontramos un montón de 7. De hecho, hay un libro que se llama La firma de Dios, ¿sí? Que habla de 7 y de múltiplos de 7, y el autor dice que el 7 le encanta a Dios. 7 trompetas, 7 sellos, 7 ángeles, los 7 espíritus de Dios, los 7 cuernos que tiene el Cordero en Apocalipsis, que hace una referencia a Jesús, su plenitud, su deidad, entre otras cosas, 7. A propósito, aunque no viene en la Biblia, sí vemos que existe un calendario que tenemos una semana de ¿cuántos días? 7. Por ahí escuché que si quisieran agregarle 8 días a la semana, pero no, lo intentaron y no, como que no servía, no funcionaba, y se quedaron con 7. ¿Cuántas notas musicales existen? 7. Ahí está la octava, la quinta, pero así, do, re, mi, fa, sol, así, son 7 notas. Ya no hay una octava o un acorde número 8, ¿verdad? Y es interesante esto porque Dios, otra vez, utiliza el número 7 para enseñarnos a través de la Biblia, porque a Dios le gustan también los números, hablándonos que todo lo que se relacionado a 7 tiene que haber no necesariamente de Dios, sino de plenitud, de algo completo, de algo total. Pero, sí, muchas veces se asocia el número 7, muchos teólogos estarán de acuerdo, a Dios. ¿Por qué esto lo cuento? Porque es muy curioso que vemos cómo el ser humano una y otra vez ha intentado llenarse con el número 6. Vamos a Juan capítulo 4, el Evangelio 4, perdón, el Evangelio 4. Sí, es el Evangelio 4, ¿verdad? El Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Hoy ando muy trabado. ¿Qué pasó? ¿Será que no hubo devocional o qué? Sí, ¿verdad? Aquí vemos al Señor que está en Samaria y se encuentra con una mujer. Ahorita vamos a leerlo. Vamos a leer desde el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad o la herencia que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Todos saben quién era Jacob, un patriarca, ¿verdad? Allá había pozos de agua donde vivían. Y comience a ver usted, a ver si lo puede ligar, a ver si es entendido. Versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, sediento, no sé,
Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Escuche, era como la hora, era mediodía. Era mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Vamos a ver datos curiosos de este pasaje. En primer lugar, esta mujer fue a mediodía a sacar agua, cosa que la costumbre de las mujeres era ir bien temprano, antes de que estuviera el sol fuerte. Esto equivaldría que ella evitaba la aglomeración de mujeres para evitar de alguna forma que hablaran de ella, porque vaya que tenía un pasadito pues muy escandaloso, y ahorita lo vamos a dar cuenta. Esto equivaldría a que cuando tú llegas a la oficina y vas por el café a las 9 de la mañana, empiezan a echar el chale, ¿te acuerdas de aquel mengano? Hombre, pues que si ya hizo aquello y y empiezas a echar ahí el chisme. Bueno, algo así las mujeres seguramente de ese entonces tenían esta costumbre de juntarse tempranito, sacar agua para llevarlos a sus casas, llevaban como un palito, unos cántaros hacia alrededor, los llenaban y vámonos, pero aprovechando que uno la llenaba, pues contaban sus cosas. Curioso que ella evitaba ese grupito de mujeres y prefería ir sola hasta más tarde, porque repito, tenía ella que le contaran sus cosas, que le sacaran sus trapitos. Vamos a seguir leyendo. Al mediodía, el Señor llega, no fue casualidad, se sienta y le dice, dame de beber. ¿Sí? El autor de la vida, el que nos dio su Espíritu Santo, el que ha dicho, el que beba de esta agua que yo doy, ¿qué dice? Ya no volverá a tener sed jamás. Y dice, versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, se fueron al súper, ya no tenían comida. 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Ese es mi hijo. ¿Por qué clamas? Elías, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Todos entendemos que existía esta hostilidad entre samaritanos y judíos. Y ella se saca en la mente, tener esta idea de que, a ver, espérame, tú eres hombre, aparte de que eres hombre, me estás dirigiendo la palabra a mí, una mujer, y aparte de que tenemos diferencias étnicas, yo soy samaritana. Si no sabían, los samaritanos eran una mezcla de judíos, sangre judía, pero mezclado con sangre, hagan en cuenta un menonita que se case con José, un mexicano, ¿sí? Y luego salen los hijos morenitos. Los menonitas quieren salvaguardar eso, o sea, quieren mantener su línea blanca, por así decirlo, ¿sí? Bueno, así los judíos de sangre pura no querían que los judíos se unieran a los gentiles, por eso nos llamaban perrillos o perros. Jesús dijo perrillo para que no se escuchara tan fuerte. Perros. Porque los perros para los judíos son impuros. Un judío no puede, ortodoxo, no puede tener un perro porque es impuro, es inmundo, porque su ley lo prohíbe. En fin, igual los puercos y demás, camellos, y no pueden comer esas cosas. En fin, entonces ella le dice, oye, yo soy samaritana, mi familia, mis generaciones de antaño, pues se combinaron. Y esto sucedió cuando Salomón se pone de rebelde y Dios le envía un juicio y le dice, ¿sabes qué? Voy a dividir este reino. 10 tribus en la zona del norte y 2 tribus en la zona del sur. Bueno, fui al revés, ¿sí? Y lo divide, le dice, pero no va a ser en tus tiempos por amor de mi siervo David, sino después. Y pasa eso. ¿Qué sucede? Dios empezó a enviar profetas, unos al norte y otros al sur. Por ejemplo, Elías iba al norte, creo que Oseas iba al sur, si no estoy mal. Y así Dios enviaba a profetas, unos a la nación del norte de Israel, perdón, del norte, y a Judá, que era la nación del sur, ¿sí? ¿Qué pasa? Ellos empezaron a ponerse de rebeldes y Dios empezó con una serie de juicios progresivos donde si no entendían a la primera, les enviaba otro juicio un poquito más severo y otro severo, y el colmo era de que cuando ya Dios estaba intolerante a sus pecados, enviaba un juicio muy severo que era destruir la ciudad, destruir el templo y exiliarlos de Israel, de Jerusalén. ¿Qué pasa? Los del norte fueron exiliados con el imperio de Asiria. Dios lo envió como su siervo, un juicio de Dios, un hombre pagano siendo un instrumento de Dios para oprimir al pueblo rebelde. Y esas 10 tribus del norte se dispersaron y hasta la fecha no hay registro bíblico
de que hayan regresado esas 10 tribus. Por eso unos dicen que Jesús vino a buscar las ovejas perdidas de Israel, hablando de esas 10 tribus, pero eso es otro tema. Y los de Judá, que fueron 2, esos fueron tratados por el imperio de Babilonia con Nabucodonosor. Ellos fueron exiliados. Ahí va Daniel, Ezequiel, Sadrach, los amigos de Daniel, entre otros. ¿Sí? Porque Jeremías había profetizado, Jeremías había sido enviado como profeta, no solamente a las naciones, sino también exclusivamente al pueblo de Judá. Entonces, los samaritanos vienen siendo, pues, parte de esas 10 tribus que se perdieron y se mezclaron con naciones paganas, entre comillas, y por eso los judíos de casta pura, de sangre pura, decían, los samaritanos son unos traicioneros, unos paganos, han mezclado nuestra sangre. Entonces aquí está la samaritana discutiendo con Jesús, dialogando más bien, y pasa eso. Dice, ¿cómo tú eres un hombre? Esto no es normal en nuestra cultura. Y aparte, soy samaritana y tú eres un judío. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios en el versículo 10, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Entendiendo estas referencias de Jesús o esta manera de comunicarse, eran temas espirituales y ella no lo entendía, ella se fue más a lo terrenal. Versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y fíjese qué curioso es que la samaritana, a pesar de que tenía sus trapitos, era muy religiosa. Ya lo va a ver. 13. Empieza a hablar de temas teológicos con Jesús. Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas al que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le doy o le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí empieza lo interesante con el número 6. Jesús ya conocía el pasado de esta mujer y se lo empieza a decir poco a poco y la persuade y dice, ay, se me hace que eres profeta. No lo identifica inmediatamente como el Mesías, sino dice, oye, tú me estás revelando mi vida, se me hace que tú eres un profeta de Dios. Y ella todavía cuando se entera se pone más religiosa. Seguimos leyendo en el versículo 15. La mujer le dijo, sigue con el tema terrenal, dame de esa agua, Señor, pues para ya no tener sed y venir a trabajar tanto, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Empieza Jesús de manera indirectas, directas pero sutiles. La empieza a ver si va a mentir o fíjense cómo lo maneja el Señor. Vaya con tu marido. Y le dice en el 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. 18, porque 5 esposos has tenido. Ándale. Así tenemos un carrito antes que se llamaba la Samaritana. Decía el pastor que ya había tenido 5 dueños, ¿verdad, pastor? Así le llamábamos a la Samaritana. ¿Quién la conoció? Una solita que estaba allá atrás antes. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Le dice 5 más 1. Vivía con alguien que no era su esposo. Estaba en adulterio la señora. Nuestros padres adoraron en este monte. Fíjese, todavía se pone ahí. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Empieza de religiosa, la samaritana. Jesús le dijo, mujer, créeme, pero miren cómo es tan lindo el Señor que no es agresivo. A veces era muy agresivo, sobre todo con los líderes religiosos, hablando en términos de que era muy confrontativo. Porque, miren, sucede que cuando Dios pone líderes y no guían al pueblo de Dios, el Señor se molesta. Sobre todo cuando impiden que el crecimiento y solo buscan su propio beneficio. Y sucede que el Señor tenía este altercado no con los pecadores, con los que bebían vino, con las prostitutas, sino con aquellos que se oponían y querían creer en Jesús. Y todo el debate que usted va a encontrar en la Biblia, yo no recuerdo ninguno, y me corrige, que haya sido con un pecador. Siempre fue con líderes religiosos, escribas, que desviaban el pueblo y no lo abrillaban a los caminos de Dios. Los persuadían para otras cosas. Eran muy religiosos, muy escrupulosos, pero en las cosas más prácticas de la vida, en la misericordia, en la verdad, en el amor, en el perdón,
eran hipócritas. Por ejemplo, un paréntesis. Ellos se alarmaban de que Jesús sanaba el sábado y les dice, oye, ustedes son unos hipócritas. Si ustedes ven a su mula o a su burro que se cae en el pozo en el día de reposo, en el día sábado, lo sacan. Y esta persona que tenía la mano seca, un ejemplo de un milagro que hizo, de una sanidad, se escandalizaron más, en vez de escandalizarse del milagro tan sorprendente de una mano restaurada que estaba seca, se alarmaron más porque Jesús estaba ayudando a un enfermo un día sábado. Y Jesús se indignaba, ¿sí? Se enojaban porque actuaban así, pasaban por alto la misericordia, el amor y la verdad. Seguimos leyendo, versículo estamos el 22. Ustedes adoran lo que no saben, le dice Jesús. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Ella le estaba argumentando, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un monte llamado Gerazim, si no mal recuerdo. Ese monte de los samaritanos es donde decían, aquí debemos adorar a Dios. Y los judíos decían, no, ustedes están equivocados, donde adoramos es en Jerusalén. Y estaba ese debate teológico. Y Jesús le dice, no sabes lo que hablas. Ustedes adoran a los samaritanos lo que no saben. Pero va a llegar el día 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoran. Aquí como empieza un trabalenguas. Verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús está diciendo, ya no nos vamos a limitar a un sector exclusivo para adorar a Dios. Cualquiera donde tú te encuentres, puedes adorar a Dios. Porque ahora somos pequeños tabernáculos, donde Dios puede habitar en nosotros por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado como un don. Versículo 25, y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, el Cristo, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Después, en el versículo 27, se nos deja ver lo que hemos comentado en varias ocasiones con respecto a la cultura, cómo desdeñaban a la mujer. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas, etcétera, etcétera. Bueno, si usted lo pasó por alto, esta mujer seguramente en el contexto y teniendo sentido común, evitaba las pláticas en la mañana matutinas por su estilo de vida. Imagínense a alguien que se ha divorciado 5 veces y viviendo con un esposo que no es suyo, era de tema de conversación. Ella evitaba esas pláticas y curioso que el Señor le sale al encuentro a la hora sexta. Y no solamente eso. Si usted se pone a pensar en la cultura hebrea de ese entonces, a la mujer la trataban mal. Los griegos tenían la idea de que la mujer venía del mono, de que la mujer, hay una frase que dice de un famoso griego que decía, a las engañadoras, engáñalas antes, o engaña a las engañadoras, así. Decían que las mujeres eran un hombre maldecido, fíjese, y la mujer la trataban mal. Entonces, si cambiamos el contexto de la historia en el sentido que a lo mejor la mujer, por más que fuera religiosa, a lo mejor fue inmoral, y si fue y cogió ese camino porque estos hombres la trataban mal, o si ella no buscó el divorcio, sino que más bien la despreciaron y ellos quisieron divorciarse de ellos, ¿se acuerdan cómo los discípulos le dicen a Jesús, oye, no, pues si es así el reino de Dios, no conviene casarse, porque Jesús había dicho que nada más una desde un principio, ¿verdad? Desde el Génesis. Y les ilustra esto a sus discípulos diciendo, no, miren, es que en el principio no fue así. ¿Por qué? Porque la costumbre era que la mujer, si por cualquier cosa indecente decía la ley, se podían divorciar. Y había 2 escuelas rabínicas. Una decía, cualquier cosa indecente es cualquier cosa indecente. Un plato mal servido, una comida no bien preparada, y utilizaban esa excusa y agarraban la ley de Moisés para decir carta de divorcio. Fíjense qué vivos. Y otra escuela decía, no, es que aquí la cosa indecente es un adulterio, una fornicación, nada más. Y Jesús confirma eso. La única manera o algo que Dios permite para el divorcio es cuando el cónyuge te ha engañado, te ha sido infiel. Entonces, si lo vemos así, la mujer entonces fue tal vez engañada, tratada mal, y el último dijo, ya para qué me caso, mejor con uno que no tenga ningún compromiso, porque todo es carta de divorcio. Eso es un poquito especulativo, pero tendrá algo de razón. Y Dios o Jesús aquí le habla acerca de beber un agua para que jamás vuelva a tener sed. Y si ella estaba buscando la felicidad con una pareja y no lo encontraba, y tuvo 6, y terminó insatisfecha, incompleta. Y así el ser humano se la pasa todo el resto de su vida sin Jesús.
buscando cosas que lo llenan. De hecho, hay una profecía, un profeta que dice de parte de Dios, Dios dice esto: ustedes están llenando vasijas que están rotas y que no retienen agua, ¿sí? Vengan y beban, dice Isaías 55, ¿sí? Precisamente eso, para que ya no vuelvan a tener sed. Compren vino y leche ya para que estén satisfechos conmigo. Pero ¿qué somos? Muy astutos, pensamos que Dios no es suficiente y buscamos otros medios para llenarnos. Es decir, encontrar la plenitud y el sentido y el propósito de la vida con el 6. Puro 6, puro 6, puro 6. ¿Sí? Y oh sorpresa, el ser humano nunca se va a satisfacer como esta mujer por estar buscando el 6, el 6, el 6, el 6. Pero sorpresa para nosotros es que Cristo, por así decirlo, vendría siendo el séptimo hombre en su vida. ¿Sí? El número 7, aquel que lo llena todo en todo momento. Esto lo sabían los apóstoles. Pablo escribe y dice, aquel que lo llena todo en todo momento. La plenitud de Dios en ti, el Espíritu Santo en ti, ríos de agua viva, para que ya no vuelvas a tener sed, para que ya no andes buscando la plenitud y el sentido de vivir con el 6, y que busques y te enfoques en el 7. Y viene Jesús, le declara esto, y ella se da por entendida y encontró el propósito de su vida, la llenura, la plenitud, porque inmediatamente regresa a su ciudad y empieza a predicar lo que Jesús le había dicho. Y dice la Biblia que por el testimonio de ella, muchos creyeron y le dicen, espérame, samaritana, vamos a ponerle Panchita. Espérate, Panchita, ya no creemos no solamente por lo que tú nos estás diciendo, sino que nosotros lo hemos escuchado. No es necesario que ya nos digas, hemos creído en este Salvador. Ahora, volviendo y ligando esto al número 6. Mire, los rabinos, hay una corriente hebrea que, si bien es cierto que tiene un perfil netamente especulativo, no deja de ser interesante. Y es lo siguiente, mire, vaya a Génesis capítulo 6, por favor. Aquí empieza el juicio del diluvio, ustedes ya hemos leído en varias ocasiones, versículo 3, y esto es lo que empieza a llamar un poquito la atención. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años hasta ahí. Acompáñame en Levítico capítulo 25. Y ahorita regresamos aquí. ...25... en el versículo 1. Aquí está Dios dando unas indicaciones, unas leyes después del Éxodo. Dios habla a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo te doy, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Hasta la tierra necesita descansar 1 año para que el 8º año, que sería otra vez el primero, se vuelva más productivo. Fíjense, si la tierra necesita pausas, tú también, ¿ok? Un descanso, un refrigerio. Versículo 4, pero el 7º año, perdón, versículos 5. Lo que de suya naciera en tu tierra cegada no lo cegarás, las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas al descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que muere contigo. A tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. ¿Qué está diciendo? Que van a celebrar este descanso 7 años, pero de cada año sabático. Es decir, 6 años trabajamos, 1 año reposo. Y otra vez cuéntale, 6 años, 1 año reposo. Así tendrán que ser 7, para que en total fueran 7 por 7, 49 años. Y el año 50, el año 50, iba a ser una fiesta que iban a celebrar. Vamos por favor al versículo 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes. El día de la expiación harás tocar la trompeta por toda la tierra.
se celebraba y se anunciaba lo que se conoce como la fiesta de jubileo. ¿De qué se celebraba? ¿En qué consistía? Si tú debías mucho dinero y te habías vendido como esclavo, y si habías vendido tus tierras, en ese año todo se te devolvía. ¿Sí? Vamos a suponer, José vendió sus tierras, no podía pagar una deuda y dijo, pues me vendo yo como esclavo y vendo mis tierras porque ya no tengo cómo pagar, y se pasaba así trabajando hasta que llegara el jubileo, y la ley de Moisés decía, regrésenle todas sus tierras, regrésenle, ya no es esclavo, es libre ahora, y todos esperaban ese año. Sin embargo, aquí hay un dato curioso, no se menciona en la Biblia, aquí estoy investigando, que se haga mención de que ellos celebraron el jubileo. No dice, y en el año tal se celebraron el jubileo. La única referencia que encontré es cuando Jesús se aparece en la sinagoga de Nazaret, si no mal recuerdo, y le dan el libro del profeta Isaías, abre y lee Isaías 51, si no estoy mal. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, para predicar libertad a los cautivos y el año agradable del Señor. Y algunos comentaristas asocian un jubileo espiritual, cuando Jesús aparece en la tierra para dar libertad al cautivo de sus pecados. Sin embargo, no deja de tener también este interés. Vamos a seguir leyendo. Si va a sonar trompeta en el día 50, en el año 50, una fiesta, pero con trompeta anticipada. 10. Y santificarás el año 50 y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año les será jubileo y volverán cada uno a su posesión. Versículo 11. El año 50 será de jubileo. No sembrará ni segará lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiará sus viñedos. Para unos esto sería el jubileo, un año sabático, donde la tierra reposaba y había alegría, había celebridad de que ya no había esclavos, de que todos recuperaban la tierra que se perdió. Y ahora sí, regrese en Génesis 6. Versículo 3 otra vez. Estuve leyendo y algunos comentaristas dicen que la palabra aquí donde dice 120 años debió haberse escrito, la palabra 100 años ahí, si quieres anotarlo, es Shená o Shaná. S-H-A-N-A. Shaná significa edad, tiempo o ciclo que se repite. Ciclo que se repite. ¿Sí? Ok. Ahora pregunta, ¿Dios determinó que el hombre ya no viviera más de 120 años, sí o no? ¿Sí? Pregunta, ¿vivieron hombres después de esta declaración divina más de 120 años, sí o no? Sí. Entonces, ¿qué? ¿Falló el decreto? Unos dicen, no, es que estos 120 años del que se habla o se menciona es de que cuando Dios declaró esto, después pasaron 120 años y vino el diluvio. ¿Sí? Algunos dicen, no, es que no son 120 años, exactamente son 100 años, no concuerda. Entonces unos dicen, no debió haber sido traducido como edad, tiempo o ciclo repetitivo, sino como Yobel, que en hebreo es jubileo. Entonces, si es así, solamente nada más como algo interesante, usted multiplica 50 por 120 Yobels, haga la suma, ¿cuánto es? A ver, que tienen calculator. 6,000 años. En el calendario judío, ahorita, según ellos, desde la creación del mundo, estamos ahorita en el año 785, si no estoy mal. Pero estaba también haciendo ahí una investigación y dicen que hay 200 años perdidos, que estaban ahí entre cautiverios, algo así. Entonces, si lo sumamos eso, serían, pues, 5,985. Si fuera esto cierto, ¿sí? Y que lo que Dios había determinado aquí es que el día del hombre, o los años de vida del hombre, la humanidad, que es lo que significa, pues, el hombre que representaba a la humanidad, iba a ser de 6,000 años. Entonces, si es así, es bien curioso y me dio risa cuando hice sumas. Dije yo, ay, tengo 35 años. Si esto fuera real y faltan 15 para que celebremos el jubileo de los jubileos de este decreto divino, pues yo voy a tener, ¿cuántos años cree?
50. Voy a celebrar mis jubileos, si fuera así el caso. Ahora, a mí me llama esto la atención porque entre más uno investiga, la palabra Yobel también, que según, repito, originalmente es Shená, así. Pero Yobel también hace referencia a un cuerno de carnero, que es lo que tocaban cuando era o existía una fiesta, que no eran trompetas como uno piensa hoy en día, sino que eran el chofar que tocaban para anunciar la fiesta. Entonces, ya cuando te metes en la escatología, tú empiezas así como a atar cabos y esto pues se asocia al arrebatamiento de la iglesia, que también tiene una fiesta que dedican mucho los judíos que para un inicio de año, que a propósito, siguiendo con la numerología bíblica, el número 8 representa un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Por ejemplo, después de que Dios destruye toda la humanidad y los seres vivientes, ¿con cuántas personas comenzó un nuevo ciclo? Con 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas Dios. ¿Sabe cómo fue el nuevo ciclo de una nueva etapa para la iglesia en el Pentecostés? Con 120 personas, un múltiplo de 8. Si tú entiendes pues que en la creación del hombre 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, 6 días y Dios hace el hombre en el día sexto, ¿sí? En el día sexto hace Dios al hombre, Dios reposa en el día séptimo. Reposar ahí o descansó no significa que estaba cansado, sino que cesó de hacer cosas, actividades. Sin embargo, Jesús en los evangelios dice que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso sanan a la gente en el día de reposo. Entonces no quiere decir que Dios ya no esté trabajando. Jesús dijo, sigue trabajando mi Padre y yo también. Entonces esto quiere decir que si es así, Dios lo que está enseñándonos, como dice Pedro y los Salmos, que una referencia que toma Pedro en su carta es de los Salmos, y dice, un día para el Señor, ¿cuánto es? Y 1000 años para el Señor es como un día. Entonces, estamos, si es así, viviendo el sexto día, o sea, estamos en el año, acercándonos al año 6000, para empezar, curiosamente, el año sabático de Dios. ¿Cómo? Sí, pues en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 20, se habla del milenio, que es para muchos escatólogos y también para mí, un periodo literal en que la tierra va a reposar de pecadores, en que las bestias van a volver a su estado, por así decirlo, vegetariano, en el que ya no va a existir esa ferocidad y ese veneno tal vez en los reptiles, porque dice que los niños van a estar jugando con las áspides o con las víboras y que no les va a pasar nada, que el león se va a apacentar con el buey y con el corderito, y no va a haber esta hostilidad, ¿sí? Y que Cristo literalmente va a estar gobernando desde Israel toda la tierra. Y va a ser obligatorio que se congreguen las naciones. Y nosotros reinando con él 1000 años. Dice Apocalipsis 3, y reinaremos sobre la tierra como reyes y sacerdotes. Cuando la Biblia habla y menciona a Pedro, somos real sacerdocio, no quiere decir somos un sacerdocio oficial, no. Reyes y sacerdotes o el sacerdocio real está muy correlacionado. Está diciendo que somos sacerdotes reyes o reyes que ejercen sacerdocio. Es una combinación de oficios aquí en la tierra por 1000 años. ¿Y sabe qué pasa después? Cuando se terminan los 7 años, el año son 6000 más 7, serían el milenio, serían 7. Más el número 8 que dijimos es un nuevo inicio. ¿Qué cree que pasa, por así decirlo, en el año 8000, por así decirlo? Cuando se acaba el milenio, Dios hace nuevos cielos y nueva tierra. Y una vez que los cielos nuevos se han creado y la nueva tierra se ha creado y que ya no hay maldición ni pecado, la nueva Jerusalén desciende del cielo. El Padre, primero el Hijo descendió, el Espíritu Santo nos fue dado y descendió en el Pentecostés, y luego aquí el Padre desciende. ¿Sí? Dice, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Estas dimensiones las comentamos el sábado pasado, antepasado, de la Jerusalén que se describe en kilómetros aquí de nosotros, porque ahí se dicen codos, pero en kilómetros haciendo la conversión son como 2200
30, 50 kilómetros. Es como de aquí, de Torreón, a Cancún. Así, dimensiones en lo alto, ancho, es una ciudad cuadrada de oro y así vamos a caber todos ahí los redimidos del Señor. Y esto ya llama la atención de que Dios comienza un nuevo ciclo. Y Dios nos está regresando, o más bien nos está regresando, ¿cómo decirlo? Es como un juego de palabras. Dios lo que está haciendo es volvernos al pasado, pero hacia el futuro. No sé si me explico. Para que empiece otra vez como en el Edén. Como Dios quiso desde un principio, pero ya no como una creación típica del ser humano. Romanos nos dice que en Cristo hay una nueva descendencia. ¿Cómo es esto? Sí, en Adán todos mueren, dice Pablo en Romanos 5, si no estoy mal, pero en Cristo todos viven. En 1 Corintios 15 dice, en Cristo todos serán vivificados. ¿Cómo? ¿Qué es esto, vivificados? Hablando de la resurrección, que también es un tema de la escatología, perdón, de la teología sistemática. Entonces, lo que dice Pablo es, ¿saben qué? Cristo es el postrer Adán. ¿Qué significa eso? Que Cristo es el último Adán. ¿Se acuerdan que Adán qué representa o qué significa? Humanidad. Por eso Pablo, cuando escribe en 2 Corintios 5:17, no es que está diciendo un poema bonito. Cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No es para que suene lindo. Está hablando de algo poderoso y real. La palabra criatura también se traduce como creación. De modo que si alguno está en el Señor, es una nueva creación. Ya no conforme a la imagen de Adán, sino ahora conforme a la imagen de Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, por eso, aparte de que Cristo muere en la cruz y resucita, no solamente era para justificarnos, que era un propósito principal, ¿sí? Fundamental, pero esto engloba no solamente el que, miren, Cristo pudo haber muerto en la cruz y pagar nuestros pecados y nosotros ya no fuimos condenados. Sin embargo, el propósito también de la resurrección era darnos un cuerpo nuevo, adoptarnos como sus hijos, hacernos reyes, hacernos sacerdotes. O sea, la salvación no solamente incluye el perdón de pecados, sino un paquete entero de privilegios grandes. En Apocalipsis capítulo 4, cuando el apóstol Juan es arrebatado y en el espíritu ve la gloria del Padre, ve a Cristo como un cordero con 7 cuernos, con 7 ojos, ve los 7 espíritus de Dios, así lo llama, o las 7 lámparas de Dios, que ahí aclara y dice que son los 7 espíritus de Dios, no que son 7 más 3, no. Está diciendo, cuando hace el término 7 espíritus de Dios, está hablando del Espíritu Santo, la plenitud, ¿sí? Dios. Entonces ahí ve a los 3, a Cristo sentado a la diestra del Padre, pero también lo ve como un cordero sangrando, inmolado. Y ve adelante también al Espíritu Santo, en lo más alto. Pero alrededor de esa gloria, de lo más alto, donde Dios está en un monte santo, por eso dice la Biblia que Él es el Altísimo, el que habita en las alturas. No hay otro lugar más arriba de donde Dios está. ¿Sí? Bueno, ahí hay 24 ancianos, con coronas, con vestidos blancos y en tronos. Y estas características en el capítulo 2 y en el capítulo 3 son las mismas características que se le da a la iglesia. Los ve el apóstol Juan con coronas, porque Jesús ya había dicho a las iglesias, el que venciere, le daré la corona de vida. El que venciere será sentado en un trono, como yo estoy sentado en el trono con mi Padre. Y luego dice, el que venciere, le vestiré con vestiduras blancas. Entonces, con su servidor y otros han concluido, muchos teólogos, de que se trata de la iglesia glorificada, previamente a la tribulación. Está el capítulo 4, capítulo 5, y en el capítulo 6 empiezan los juicios de Dios. Y la iglesia ya está glorificada. Más adelante, bueno, más bien antes, el apóstol Pablo escribe en Efesios y dice, bendito sea nuestro Señor, nuestro Padre y el Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sentado y nos ha bendecido en los lugares celestes. Yo aquí agrego algo como paréntesis, esto es mío, esto es de mi cosecha. Yo creo en mi corazón que el apóstol Pablo, cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo y que vio cosas que le fue, no diga nada,
A él fue el único que se le revela el arrebatamiento. Pero yo me atrevería a decir que Juan, el apóstol Pablo vio el Apocalipsis antes que Juan, para mí, en esas revelaciones que él recibe, pero no era el momento. De hecho, Juan, cuando están en el cielo y está notando todo lo que está viendo y lo que le están dictando los ángeles, escucha 7 truenos, que 7, y los truenos, asociados en los salmos a la voz de Dios, truena Dios con voz estrepitosa, dice Jacob, en el libro de Job también. Y el 7, pues es que esos 7 truenos hablan de que Dios está hablando, es la voz de Dios. Y la escucha y dice, y iba a notar lo que esos 7 truenos dijeron, y me dijeron, no escriban nada. Eso es para ti nada más. Y no, que eso no escribiera lo que había escuchado. El apóstol Pablo también, para que no se le subiera esas revelaciones y para que la grandeza de esas revelaciones no me pusiera y se me subiera el humo a la cabeza, fui afligido. Aguas con los orgullosos, ¿sí? Usted está aprendiendo aquí muchas cosas, ¿sí? Pero que ese intelecto no se le suba para mal. Parte, y lo hemos platicado con Isaac, parte del propósito de Escala no solamente trata de llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, sino de empezar a formar corazones. Mire, nuestro Señor era el mayor intelectual de todos los tiempos y vino a ser siervo de nosotros. Vino a lavarnos los pies. Sí, y usted ya se siente de Escala y ya mira así los del domingo, sí. Mira estos discipulillos. Miren a mí, aleluya. Hay que formar corazones de siervo. Dios le llama a ser hijos de luz, con los hijos de luz, a predicar el evangelio a los evangélicos. No solamente eso, a poner el ejemplo a los demás. ¿Dónde está? ¿Sí? Si el otro se pelea, usted no se pelee. Si el otro murmura, usted no murmure. A veces no va a ser necesario ni reprender a nadie. Con el simple hecho de que tú no participas, amontonas vergüenza sobre su cabeza. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿le parece si hacemos una oración rápido para concluir este tema del hombre? Ya no esté buscando 6. ¿O quiere que se lo pongan aquí en la cabeza? Llénese del 7. Busque a Dios y encuentre su plenitud en Él. Decía un hombre llamado Blaise Pascal, ¿será que el corazón de Dios tiene la forma de Dios? Y que el único que puede embonar ahí es Él. Llénese de Él. En Cristo está la plenitud del significado de la vida. Amén. Cierra sus ojos ahí. Señor Dios, hoy oramos y te agradecemos este tiempo porque es un hermoso tiempo que has apartado para nosotros, para alimentarnos y para llenarnos de este conocimiento, Señor, de tu palabra, para que nosotros, Dios, ya no seamos llevados por cualquier enseñanza extraña y que nos desvíe de Cristo. Queremos estar bien cimentados en tus caminos y no solamente eso, Señor. Así como Pablo dijo, haya y o exista este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló y vino a servirnos. Por eso te amamos, Jesús. Dígale al Señor que lo ama. Dile, Señor Jesús, te amo. Has ministrado mi vida y hasta el día de hoy ministras mi corazón. Te amo, Jesús. Estoy a tus órdenes. Estoy para servirte, Señor. Gracias. Estoy para amarte. Mi vida es tuya. He sido comprada con sangre y me has dado libertad y hoy celebro mi jubileo. Gracias, porque todos los días puedo disfrutar de esta libertad en la que has perdonado mi deuda y me has hecho libre, Señor. Dios, oramos por los que siguen buscando el 6 en sus vidas. Espíritu Santo de Dios, ven a llenar sus corazones. A los que vienen aquí a nuestra congregación, a los que nos lleguen a escuchar por este medio, llena de plenitud sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, estamos despedidos. Les comento a los de línea, bueno, y ustedes ya se pueden retirar. A los de línea, bueno, no tocan también ustedes, a las 8:40 aquí, me dijo la maestra Laura, por respeto al pastor, Benjamín. Sí, 8:40. Gracias.